Ya, esperemos no se corte. Ya. Buenos días a todos. Esta es la práctica número 5 de mecánica del vuelo. El día de hoy vamos a ver todo lo relacionado con el empuje necesario. ¿Ya? Y vamos a hacer unos ejercicios entretenidos de empuje necesario. ¿Ya? Entonces, antes de comenzar voy a prender la luz, ya para que empecemos. Ahí sí. Ahí se ve mejor. Ya. Entonces, la pregunta es, empuje necesario, empuje requerido. ¿Cuál sería la diferencia, por ejemplo, que hay entre el empuje necesario y el empuje requerido? La verdad, ahí me pillaste, la verdad. Ya, ok, también es válido. Ya, el empuje necesario es, si nosotros tenemos un diagrama, donde el diagrama yo voy a tener la potencia disponible versus la potencia que yo necesito para hacer una maniobra, ya por ejemplo acá teníamos, ¿se acuerdan que tienen una gráfica de este estilo? Donde hay una que es así y la otra que es acá. Bueno, en estricto rigor, haciendo la comparación, ¿cierto? Esta línea azul con rojo, esta es potencia requerida para hacer una maniobra, ¿ya? O la potencia necesaria para poder volar, ¿ya? Y esta es la potencia disponible. Es decir, yo voy a necesitar una unidad que me genere potencia, que en este caso sería el motor, ¿ya? O la turbina o lo que sea, y esta tiene un valor que es limitado, ¿ya? A su máxima potencia, una turbina o algo entrega tantos kilonewtons de fuerza. Ahora, para yo realizar maniobras, ya sea por razones aerodinámicas o razones que tienen que ver con limitaciones físicas de la aeronave, como por ejemplo el factor de carga, ¿ya? Yo voy a ir acotando este espacio. Lo que quiere decir es que esta área que está acá es mi área, ¿ya?, de exceso de potencia. Es decir, yo puedo, por ejemplo, hacer un giro y yo, dentro de la medida de lo posible, como yo tengo espacio, yo puedo disminuir mi radio de giro, ser un poco más exigente con la maniobra, ¿ya? A tal punto de que yo ya no puedo llevar al avión a su máximo nivel de sobrepotencia, ¿ya?, pero sin tener una pérdida en el sistema. Por ejemplo, después se calcula más adelante los radios de giro, ¿ya? Y yo puedo hacer un radio de giro mucho más cerrado, puedo exigir mucho más, ¿ya? Porque al hacer este movimiento, que se llama, ¿cómo se llama ese movimiento? Ese era el... Ese es el roll. Al hacer roll, ¿qué es lo que voy a hacer? Al hacer roll, yo voy a redistribuir la sustentación, por ende yo voy a necesitar, para no tener una pérdida de energía, un aumento de potencia en el motor. Yo tengo este espacio, pero por ejemplo, los aviones comerciales, cuando ya están casi en su techo de vuelo, vuelan aproximadamente como al 80% de la potencia. ¿Qué quiere decir eso? Que en caso de emergencia les queda solamente esta área pequeña de acá de energía para poder hacer una maniobra de emergencia. Si no, se van a pérdida. No me refiero a pérdida como accidente, sino que tienen que perder velocidad, tienen que perder altura o tienen que perder alguna otra característica, ¿ya? Pero en estricto rigor, la potencia necesaria es la potencia que yo necesito para poder hacer una maniobra, y la potencia disponible o el empuje requerido era ese, y el empuje necesario es aquel que yo necesito para mantener una condición normal de vuelo. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde vienen estas ecuaciones de empuje y todas estas cosas? Vienen de la definición principal de el diagrama de cuerpo libre que tiene una aeronave, ¿ya? La aeronave, ¿cierto? Como siempre lo hemos visto, ¿cierto? Van a tener su motorcito, ¿cierto? Y aquí tenemos 4 fuerzas, ¿ya? Aquí está el centro de masa. Vamos a tener en primer lugar una que es en dirección perpendicular al flujo de aire, ¿cierto?, que su nombre es sustentación. Vamos a tener una que se opone directamente a la sustentación, que es el peso. Una generada por el arrastre de la aeronave con el aire, y una que está relacionada directamente con el motor, que sería el empuje. Ahora, cuando
yo tengo una angulación, ¿ya? Cuando yo tengo un flujo de aire que tiene alguna dirección, ¿ya? Flujo de aire direccional, flujo de aire direccional, yo voy a tener ¿qué cosa? Tengo una componente que se me está añadiendo a mi sistema, en la cual yo tengo que tener, ¿ya? Una condición de equilibrio, ¿ya? Y en el equilibrio, ¿qué es lo que yo voy a tener? Voy a tener de que para ángulos pequeños, ya el empuje requerido va a estar dado por la ecuación va a estar dado por esa ecuación, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que en este caso el empuje está dado en función del peso y en función de qué cosa? De la eficiencia aerodinámica, ¿cierto? Entonces, mientras un avión ya, pero está teniendo en consideración qué cosa? El ángulo que tiene de inclinación el empuje con respecto a la sustentación, ¿ya? Que en estricto rigor, si fuéramos un poquito más puristas, ¿ya? Tendría que ser acá. El empuje iría con esta dirección. Y este ángulo de aquí es el ángulo que aparece ahí, alfa t. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nacen una batería de ecuaciones que son complejas, que tienen en función esto, ¿ya? Pero se hace una simplificación bien importante, ¿ya? Porque, por ejemplo, para el empuje es esa ecuación. Para obtener el coeficiente de sustentación óptimo, ¿ya? Es simplemente dependiente de variables geométricas. Ya, arrastre inducido, pi, Oswald y razón de aspecto, por ejemplo. O para obtener también la eficiencia aerodinámica máxima, yo voy a tener simplemente factores geométricos. Pi, Oswald, aspect ratio, dividido en 2 por la raíz de CDO más CDOL más raíz de pi Oswald aspect ratio. Si se dan cuenta, la eficiencia aerodinámica depende solamente de factores geométricos. ¿Ya? Y acabo de perder la cámara. Lo bueno que la perdí recién, ¿no? Alcancé a darme cuenta. Perdí recién, ¿no? En la cámara. No. Lo bueno que fue recién, ¿no? Ahí volvimos. Pongan un ojo ahí. Ya. Por si quedó pegado. ¿Ya? Entonces, nos damos cuenta de que la eficiencia aerodinámica depende solamente de factores geométricos de la aeronave. ¿Dónde están? ¿Dónde están los factores geométricos? Están aquí, eficiencia Oswald, que habíamos dicho de que el Oswald, bueno, lo van a ver más adelante, pero el Oswald habla acerca de la distribución de presión en los perfiles a través del ala. ¿Ya? El ala completa, si tuviéramos una eficiencia Oswald del 100%, generaría una distribución de presión igual a una hipérbola, ¿ya? ¿Qué tanto se parece la distribución de presión de los distintos perfiles, de las distintas alas en realidad, sobre esto es la definición del factor Oswald? Ya, por ejemplo, los perfiles por lo general distribuyen la presión así. ¿Qué tanto se parece eso a lo ideal? Eso es el factor Oswald, ¿ya? Está hecho netamente para eso, para comparar de manera idealizada la distribución de presión en el perfil, o sea, en el ala, ¿ya? Con la hipérbola que sería lo ideal, ¿ya? Y la razón de aspecto, acuérdense, la razón de aspecto, ¿cuál es la fórmula del aspect ratio? Va a ser la envergadura al cuadrado dividido en la superficie alar, ¿ya? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que podemos hacer en este caso? ¿Ya? Nosotros tenemos un montón de ecuaciones, tengo como 4 hojas de ecuaciones aquí, donde estrictamente nosotros vamos a tener que el sistema depende netamente de la angulación. Pero al hacer una simplificación, y esta es la simplificación que más nos va a ayudar, entre comillas, ¿ya? Me equivoqué de hoja. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a suponer? Vamos a suponer de que en el sistema tenemos ángulos pequeños, ¿ya? Esa va a ser la simplificación. Al suponer
o al hacer la linealización, vamos a suponer que alfa es pequeño. Esto quiere decir aproximadamente entre 1 y 2 grados, ¿ya? Y eso nos permite, ¿qué cosa? Simplificar todas estas cosas, ¿ya? Acuérdense, si yo simplifico coseno de ángulo pequeño 1, seno de ángulo pequeño, o sea, 1, 0. Y nos queda la ecuación simplificada, ¿ya? Es la idea. Entonces, en base a eso, nacen una gama de ecuaciones, que las ecuaciones principalmente nos van a ir diciendo qué cosas son las que yo tengo que ir observando, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Aquí están. Aquí están las ecuaciones. Miren. Al hacer esta simplificación, yo voy a reducir un montón las ecuaciones, ¿ya? En primer lugar, la ecuación que más se simplifica es la ecuación del empuje, ¿ya? Que el empuje me dice, yo voy a tener peso dividido en eficiencia aerodinámica. O lo que es lo mismo, al yo integrar todos estos términos, yo voy a tener ρ medio por la velocidad al cuadrado por el CDO dividido en W partido en superficie alar más el gradiente de arrastre más WS dividido SW para que seamos más consistentes dividido en ρ medios por la velocidad al cuadrado por pi por Oswald por aspect ratio. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Aparece un término que es muy común en el mundo de la aviación, ¿ya? Que es esto de acá, W dividido en SW. Esta es la famosa, ¿qué nombre tiene? Esta es la famosa carga alar, perfecto. Esta es la famosa carga alar. Y la carga alar, ¿qué es lo que me dice? Principalmente a qué fuerzas está sometido de manera tangencial ya las alas del avión. Y es importante ¿para qué? Para hacer el dimensionamiento del ala después, ¿ya? ¿Cómo se llama? Para poder calcular, por ejemplo, las costillas, los larguerillos, las vigas principales, ¿ya? ¿Ya dieron ya estructuras especiales? Sí. Para calcular los booms, ¿ya? Que al fin y al cabo los booms son simplemente los concentradores de fuerza que tiene el ala, ¿ya? Y se nos simplifica también ya cómo calcular la velocidad media, la velocidad media de arrastre, ya la velocidad minimum drag, que es la velocidad MD, donde yo voy a tener simplemente la raíz de la carga alar dividido en la densidad por la cuarta raíz de 4 dividido en el CDO por pi por Oswald por aspect ratio, ¿ya? Entonces, en base a esta premisa tan hermosa, ¿ya? Yo les pregunto ahora, si nosotros tenemos esta gama de ecuaciones, ¿ya? Yo quiero intentar ahora poder mejorar, o entre comillas, optimizar, ¿ya? Las ecuaciones. Entonces yo les pregunto, en condiciones ideales de equilibrio, ¿cierto? Desde allá, de lo que estamos viendo aquí, de lo que estamos viendo en este sector, ¿cierto? Las ecuaciones llegan a una serie de conclusiones, ¿hola? ¿Ya? Las ecuaciones llegan a una serie de conclusiones que tienen que tenerse en consideración sí o sí, a pesar de todas estas cosas, ¿ya? En primer lugar, una de las conclusiones más importantes que quizá tiene todo esto es que el empuje es proporcional al peso. Tiene sentido, ¿cierto? Un avión más pesado necesita más empuje. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está visto eso? El empuje proporcional al peso. Aquí, ¿sí o no? En la W. ¿Por qué? Porque un avión más pesado va a necesitar más empuje, por ende también, ¿qué más necesita? Más sustentación, y eso está relacionado con el flujo de aire, por ende necesita más velocidad, justamente, ¿ya? También, el empuje es proporcional al ángulo de empuje, ya que el ángulo de empuje habíamos dicho
que era este ángulo que hay entre la unidad de potencia y el flujo de aire, ¿ya? Entonces, si yo tengo un ángulo más alto, por descomposición trigonométrica, ¿cierto?, yo voy a necesitar también más empuje, ¿ya? ¿Tiene sentido? Obvio que sí. También es inverso a la eficiencia aerodinámica. Es decir, mientras mayor tenga una eficiencia aerodinámica mi aeronave, menos empuje voy a necesitar. ¿Por qué? Porque la eficiencia aerodinámica me dice cómo yo estoy convirtiendo la energía cinética que tiene el aire en sustentación, ¿ya? Entonces, mientras más eficiente sea un avión, menos empuje necesito. Eso da la justificación, por ejemplo, de los planeadores. Mientras más eficientes sean los planeadores, menos empuje se va a necesitar. Tiene sentido, ¿cierto? ¿Y dónde está visto eso? En la ecuación de empuje. ¿Ya? Otra consideración. La máxima eficiencia depende solo de la geometría. ¿Dónde? Bueno, lo vimos en la ecuación anterior, ¿cierto?, del CDO, donde depende de factores netamente geométricos, que son la razón de aspecto, el Oswald y el CDO, ya que es el arrastre parásito que viene dado por defecto. ¿Ya? ¿Cómo podemos mejorar una aeronave? En primer lugar, ¿qué es lo que podríamos hacer? Podríamos aumentar la razón de aspecto, ¿cierto? Pero ojo, que hay que tener cuidado, ¿ya? Acuérdense, la razón de aspecto que es la envergadura al cuadrado dividido en la superficie alar. Si yo hago un elemento esbelto como ala, ¿ya? Un elemento esbelto se entiende que son 10 veces más grande que su ancho, ¿ya? Su largo. ¿Qué es lo que pasa? Si yo aumento demasiado la carga, aquí hay una limitación de tipo mecánica, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo hago alas infinitamente largas, también voy a tener que hacer alas infinitamente más resistentes. Entonces, hay que tener cuidado con esa suposición, ¿ya? Porque al hacerlas demasiado largas, también aumento los esfuerzos sobre las vigas, ¿ya? Puedo sufrir flexión, ¿cierto? Que eso es lo que puede hacer al fin y al cabo fallar una aeronave, ¿ya? La hago más fuerte, pero también la hago más frágil, ¿ya? Por ende, no todos los extremos son buenos. Mejorar la eficiencia de Oswald, ¿cierto?, es que tanto la distribución de presión a lo largo del ala se parece a la manera idealizada, que sería una hipérbola, una elipse, ¿ya? Y qué tanto se parece, eso es el valor Oswald, es decir, va a estar relacionado netamente con la distribución de presión. Mientras mejor distribuya la presión el ala, mayor va a ser su eficiencia Oswald, ¿ya? Y ese se ve un poco más adelante. ¿La idealizada era la roja? No, la idealizada, claro, la roja es la idealizada, que sería una elipse, ¿ya? Un tipo elipse, o parábola, ya no recuerdo bien. ¿Y qué tanto se parece la distribución del perfil? Eso es del perfil, la distribución del ala, esa es la eficiencia de Oswald, ¿ya? Que tiene que ver relacionadamente con la distribución de presión, ¿ya? Porque recordemos que un avión no empuja al aire, sino que el aire tira al avión, que es distinto, ya, por una diferencia de presión negativa. Minimizar el arrastre parásito, una excelente idea. ¿Cómo podemos minimizar el arrastre parásito? Corrigiendo imperfecciones en el perfil, perfecto, ya sea haciendo la superficie más lisa o ajustando las interferencias, es decir, las diferentes conexiones que tiene una unidad con la otra, por ejemplo el ala con el fuselaje, ya atacar esos puntos, eliminar los arrastres parásitos también en los bordes del ala. Acuérdense de que en los bordes, cuando yo tengo el ala, se forman unas, por temas de flujo de aire, se forman unos vórtices, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Podemos añadir, por ejemplo, un winglet, ¿ya? ¿Saben cuáles son los winglets? ¿Ya? Añadir un winglet para poder disminuir el arrastre parásito, ya hacerlo más chiquitito. También es una excelente idea, ¿ya? ¿Y qué efectos va a tener esto en el vuelo? Principalmente si yo tengo mayor altura, por concepto de densidad, yo voy a necesitar una mayor velocidad, ¿cierto? Es lógico, el aire al ser más delgado no tiene la misma energía, por ende voy a tener que volar a mayor velocidad, ¿ya? Y mayor velocidad conlleva una mayor carga alar, ya por concepto solamente de tener un esfuerzos mayores, ¿ya? Y en la situación de vuelo ideal, ¿cómo yo debería hacerlo? En primer lugar, si yo voy a la velocidad de mínimo arrastre, voy a ir a un coeficiente de sustentación óptimo. El coeficiente de sustentación óptimo me va a traer una eficiencia máxima, una eficiencia aerodinámica máxima,
Y por ende, si yo tengo la máxima eficiencia aerodinámica, yo voy a volar con el mínimo empuje. ¿Ya? Esa es como la conclusión del sistema completo. Si yo tengo un mínimo arrastre, tengo un coeficiente de sustentación óptimo, tengo una eficiencia máxima y tengo un empuje mínimo, por ende, ¿cierto? Es lógico. Ahí yo estaría volando en la condición idealizada. ¿Ya? Ahí en esa condición yo ya no tengo una mejor optimización del vuelo. Ahí yo estoy volando de la manera más eficiente posible. Y ahí yo voy a volar en una tranquila ahí. ¿Ya? Entonces, eso era para que lográramos pensar, porque tanta ecuación a veces como que marea. ¿Qué significa tanta cuestión? ¿Ya? La idea es, vamos a tener una serie de conceptos y de esas ecuaciones salen esas conclusiones. Y esas conclusiones son las que yo tengo que plasmar después en un diseño, en una condición de vuelo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Siempre buscando optimizar, ¿ya? Siempre buscando optimizar o mejorar al máximo ya las prestaciones. Es decir, voy a volar de la manera más eficiente posible, de la manera de gastar la menor cantidad de combustible y por ende llegar más lejos. Ya, por ejemplo, hay una tarea que es la tarea 5 parece, que hay que volar de manera real con el simulador desde aquí de Conce hasta María Teresa en Temuco, creo que es. Y hay que calcular cuánto es el peso y a qué velocidad yo tengo que ir. Ya, y esos son el fundamento de las ecuaciones de Breguet, ya que son de carga y de velocidad. Ya. O sea, de peso y de distancia. Ya. Vamos a hacer ejercicios. ¿Ya? ¿Y cómo se plantean estos ejercicios en la prueba? ¿Ya? Todos se plantean de la misma manera. Ya son ejercicios como muy tipo. ¿No se ha cortado la imagen? No. Qué bueno. Ya. Los ejercicios se plantean de la siguiente manera. Ya, se plantean siempre así. Un avión birreactor utiliza dos turbinas idénticas que desarrollan un empuje que está basado en esa ecuación. ¿Ya? Y esta ecuación ya es la ecuación del empuje. El empuje que tiene el reactor en este caso está dado por sigma, ¿ya? Más ta 0 por tau. ¿Dónde? En este caso, sigma es la relación de densidad, que sería la densidad a la altura definida dividido en la densidad a nivel de mar, ya siempre es así. TA es la potencia a nivel de mar, o la potencia neta que tiene en este caso la unidad de potencia, ¿ya? Y este tau es el thrust, que es el nivel o la cantidad de potencia que se le está entregando. Es como cuán abierto tengo el acelerador. ¿Ya? Entonces esto es, ¿cómo lo podría explicar? El thrust, es como el acelerador le voy a poner. ¿Se entiende mi letra, cierto? ¿Los del video entienden la letra? Dejen un like, comenten, compartan, ¿ya? Y dice así, se asume que es constante con respecto a la velocidad de vuelo y se pide calcular la velocidad máxima a la que el avión puede seguir manteniendo un vuelo recto y nivelado a una altura de 20.000 pies cuando una turbina falle y no genere empuje. ¿Ya? Entonces, la condición de vuelo con una turbina detenida incrementa el arrastre parásito en un 20% y para simplificar los cálculos, asuma que el motor operativo funciona al máximo de su capacidad y utilice la aproximación de ángulo pequeño de empuje. Ejercicio típico de certamen. De hecho, salió en un certamen. ¿Ya? ¿Qué nos dice primero? Para simplificar los datos, asuma que el motor operativo opera a su máxima capacidad. Eso quiere decir que el tau va a ser 1, ¿cierto? Y aproximación pequeña de empuje es que utilice las ecuaciones simplificadas, no las ecuaciones grandes. ¿Ya? Con eso, ustedes van a poder calcular todo. ¿Ya? Y nos faltan una batería de datos que están acá, ya que el peso son 25.000 newtons, la envergadura son 59 pies, la razón de aspecto 9,5, el arrastre parásito 0,025, coeficiente de arrastre 0, el Oswald
0,8 y el empuje neto de cada turbina o de cada reactor 4000 newton por turbina. Ya. Entonces, ¿cómo? ¿Sí? Si hubiéramos tenido las dos turbinas funcionando, ahí habría que, o sea, el empuje se multiplicaría por 2. Correcto. El empuje se multiplicaría por 2 y no se reduciría, no se aumentaría el CDO en el 20%. ¿Ya? Sí, justamente. Ya, por ejemplo, el ejercicio que sigue es de un 737 que tiene 4 turbinas. Entonces hay que multiplicar la potencia por 4. ¿Ya? El empuje por 4. ¿Ya? Vamos a, aquí gracias a la magia del OBS, vamos a agrandar esto un poquito. ¿Ya? Ahí para que puedan ver la... No, todo un youtuber. ¿Ya? Entonces, ¿cómo haríamos este ejercicio? ¿Ya? El ejercicio 1. Lo primero, están las cosas mezcladas, entonces tenemos que trabajar, ya tenemos que trabajar ya sea en internacional o en gringo. ¿Cuál quieren que hagamos? Obvio que sí. En la clase hicimos uno internacional, entonces... Ah, lo había hecho en internacional yo también. Ya va a ser lo mismo si hacen la conversión, ¿no? Ya. Lo primero que yo siempre les recomiendo hacer, ya antes de cualquier cosa, es plantear primero la carga alar. La carga alar se usa después, ya, pero se pueden utilizar los números primero, ¿ya? Entonces, vamos a tener el peso, que está en internacional, vamos a calcular la superficie alar, ¿ya? Que acuérdense de que la definición de aspect ratio, ¿cierto? B cuadrado partido en SW, por ende, SW va a ser igual a ¿qué cosa? A B cuadrado dividido en aspect ratio, ¿cierto? Y eso obviamente tiene que ser en internacional, ¿ya? En este caso vamos a tener que 9,5 son la carga alar, o sea el aspect ratio. La envergadura son 59 pies, lo que son 17,98 metros. Entonces son 17,98 metros al cuadrado. Obviamente está igual. Dividido en 9,5 y eso da una superficie alar de 34,02 metros cuadrados. Luego, para poder calcular, vamos a calcular la carga alar, ¿cierto? Serían 25.000 newton dividido en 34,02 metros cuadrados, ¿ya? Y eso da una carga alar de 734,65 newton partido metro cuadrado. ¿Qué es newton partido metro cuadrado? Correcto. O sea, es una medida de presión, ¿cierto? Ahora bien, ese es un buen punto de partida, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer del sistema o del DCL o de la situación de equilibrio? Como me dice vuelo recto y nivelado, lo que yo estoy diciendo es que la potencia requerida va a ser igual al empuje necesario, ¿cierto? ¿Tiene sentido? ¿Cierto? Esto es lo que yo estoy diciendo. Que la potencia que me está entregando tiene que ser igual al empuje para yo mantener la condición de equilibrio, ¿cierto? Y esto es la suposición principal que yo voy a utilizar para hacer estos ejercicios, ¿ya? Que lo que yo estoy necesitando es el empuje. Entiéndanme, no son dos cosas iguales, es la potencia que está entregando el motor tiene que ser igual al empuje, ¿ya? Esa es la definición de empuje requerido, ¿ya? Entonces, yo voy a ir ahora a las ecuaciones, ¿ya? Y en las ecuaciones yo voy a plantear lo siguiente. De aquí. Yo voy a decir de que el empuje, ¿ya? Esta es la suposición, ¿ya? Yo voy a decir que el empuje, ya que el empuje está dado acá, ¿ya? TA va a ser igual
ATR, ¿cierto? En función de la velocidad. ¿Qué es eso? Yo voy a decir que sigma por la potencia neta por tau va a ser igual a la ecuación de empuje. Ya, y la ecuación de empuje es la ecuación enorme que aparece en la diapositiva, que sería el peso por rho medio por la velocidad al cuadrado por el CDO dividido en la carga alar más el coeficiente de arrastre más la carga alar, ¿cierto? Dividido en rho medio por pi por el... Ahí está. Ya. Esa es la ecuación que nosotros tenemos que resolver. Ahora, si se dan cuenta, pasan un montón de cosas. Nosotros de aquí tenemos que despejar la velocidad. ¿Ya? Tengo que despejar la velocidad. ¿Está funcionando toda esta cosa? Sí. Entonces, para despejar la velocidad, primero vamos a hacer una serie de suposiciones. ¿Ya? Este es como el paso 1. Vamos a ahorrarnos un poco los datos. Sabemos que estaba a máxima potencia, por ende esto es 1. Ese es un número, listo. El coeficiente de arrastre, el gradiente de arrastre es 0, no hay problema, ¿ya? Y se nos simplifica un poco la idea. Ahora, vamos a multiplicar para poder, entre comillas, hacer un poco más simple esto. Vamos a multiplicar por 1 partido en W para yo sacar este de aquí. ¿Vale? ¿Puedo borrar arriba? ¿Anotaron aquí los datos? Ya, perfecto. Ya. Vamos a multiplicar por 1 partido por el peso, ¿cierto? ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar rho partido por la velocidad al cuadrado por el CDO dividido en 2 veces la carga alar, ¿cierto? Más la carga alar dividido en rho medios por la velocidad al cuadrado por pi por Oswald por Asper ratio, y eso va a ser igual a sigma por TA o por tau dividido en W. Ya, de aquí, hola, ¿qué tal? De aquí, a menos que ustedes no quieran escribir tanto, ya que es lo más importante, no quieran escribir tanto y no quieran tampoco calentarse la cabeza, ¿cierto? Van a plantear una sustitución que son una sustitución importante. Vamos a decir de que RTW va a ser igual a ¿qué cosa? A todo este miembro de la derecha, ya, sigma por TA0 por tau partido en W. Y también vamos a decir de que RV cuadrado es igual a ¿qué cosa? A la velocidad al cuadrado por rho partido en la carga alar. ¿Ya? Eso vamos a decir. Diciendo eso, las ecuaciones se nos van a simplificar, ¿ya? Para poder tener una sustitución más sencilla. ¿Cómo nos queda? Identifiquemos acá este valor. Estoy buscando V cuadrado por rho por la carga alar, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Dónde está eso aquí? Acá, pues, ¿cierto? Ahí. ¿Sí o no? Entonces, eso se traduce acá en ¿qué cosa? En RB cuadrado por CDO dividido en 2. ¿Cierto? Luego, ¿dónde yo tengo esta misma, este valor escondido aquí? ¿Está aquí o no? Ahí está, ¿cierto? Entonces eso me va a quedar como este 2 yo lo voy a pasar hacia arriba para simplificar un poco la cuenta. Entonces me va a quedar más 2 partido en RB cuadrado por pi por Oswald por
aspect ratio, y eso va a ser igual a ¿qué cosa? A RTW. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, para yo facilitar un poco esta cosa, vamos a multiplicar, para poder sacar este de aquí abajo, vamos a multiplicar por RBW y vamos a multiplicar también por 2 partido en el CDO, para dejarlo ya de una manera más amigable, ¿ya? ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar ya de una manera más simple, nos va a quedar RB a la cuarta, al haber hecho todo eso, ¿ya? Más, ¿cierto? Más 4 dividido en pi Oswald aspect ratio CDO, eso va a ser igual a 2 RTW por RB cuadrado dividido en el CDO. ¿Ya? Ahí ya está planteada ya la expresión, está correcta, y ahora al ya hacer el despeje final de todo este chiste, ya nos queda la expresión final, que la expresión final sería RB a la cuarta menos 2 RTW dividido en CDO RB cuadrado más 4 dividido en pi Oswald aspect ratio por el CDO igual a 0. ¿Les suena esa forma? ¿Les suena esa forma? Si yo lo que estoy intentando es obtener la velocidad, ¿y dónde viene después de tanta chaya, estoy intentando obtener la velocidad? ¿Dónde viene la velocidad aquí implícita, amigo? En el RB viene la velocidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace acá? Como ya tiene varios factores que están metidos entre medio, ¿cierto? La carga alar, la velocidad, la densidad, la altura, ¿ya? Si yo hago que mu sea igual a RB cuadrado, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo voy a obtener? Voy a obtener mu cuadrado menos 2 RTW dividido en el CDO por mu más 4 pi epsilon aspect ratio CDO igual a 0. ¿Ahí sí o no? Ahí está la forma de x cuadrado más b, ya que es de una ecuación cuadrática. Entonces, ¿cómo yo voy a resolver este sistema? Hasta aquí, miren, hasta acá, estos pasos ustedes se los pueden saltar en el certamen. Al menos cuando yo lo di así se podía hacer, ¿ya? ¿Por qué? Porque las ecuaciones son todas del mismo estilo. Entonces, ustedes van a resolver y van a llegar al planteamiento de una ecuación. Aquí en este caso, si nosotros hacemos las raíces, ¿cierto? Vamos a tener, ¿ya? ¿Se acuerdan de la fórmula de la ecuación cuadrática? Obvio que sí, menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c sobre 2a. Listo. Vamos a obtener de que RB cuadrado va a ser igual a menos RTW dividido en el CDO más menos. En la prueba no podemos llevar formulario. No sé. El profe da un formulario. Pero está en el formulario, no lo he revisado. Sí está. Estas ecuaciones sí están. ¿Ya? Vamos a tener que era RTW más el CDO por raíz de qué cosa, de menos RTW dividido en el CDO al cuadrado, ¿cierto? Menos 4 dividido en qué cosa, en pi Oswald aspect ratio por el CDO. Esa es la expresión. Entonces, ustedes pueden saltarse, ya esta es como la demostración para ver cómo se hace el cálculo, ya. Ustedes pueden saltarse la parte del planteamiento de la ecuación diciendo de que el empuje requerido es igual al empuje que necesito y llegarle directamente a esta expresión, ¿ya? ¿Qué me está diciendo? De que la función de la velocidad que yo estoy obteniendo aquí va a ser dependiente de ¿qué? RTW está relacionada con ¿qué? Con el empuje que está dándome el generador o la turbina en este caso, ¿ya? El arrastre y factores geométricos, Oswald, aspect ratio y CDO, ¿cierto? Entonces, volviendo al ejercicio, teniendo todos estos datos,
¿cuánto sería el valor de RB cuadrado? ¿Vienen calculadora? Yo la mía la presté. ¿Podrían hacer la cuenta? En la ecuación. En la raíz. De hecho, en el paréntesis está el cuadrado. Si ese, nosotros tenemos, por el profe tenía tenía el arrastre sub L. Ah, pero es que acá lo No, pero es que el gradiente es cero. Ah, ya, Sí, el gradiente es cero. Ya, y en la mayoría de los ejercicios el gradiente es cero. Ya, pero sí. Entonces, ¿aquí qué tendríamos? ¿Cómo habría que calcular las cosas? Pues, ¿qué es RTW? Ya habíamos dicho que era el sigma, que es la relación de presión, está a 20.000 pies. Entonces, vamos calculando. El sigma sería la altura a 20.000 pies, tiene una densidad cualquiera, podemos buscarlo en ELISA o mirarlo aquí en mi apunte, también es una buena idea. Ya, según la ISA, la densidad a esa altura en internacional es de 0.6527 kilogramos por metro cúbico y la densidad a nivel de mar 1.225 kilogramos por metro cúbico. Ahí sale el sigma, ¿cierto? El sigma va a ser un valor que no anoté. 0.533. Ya, 0.533 por la potencia desarrollada por cada uno de los motores, 4.000 newton, por el empuje máximo que era 1, ya porque dijimos que estaba full power, dividido en el peso que son 25.000. Entonces eso me da un RTW de 0.08525. Dividido en el CDO, que el CDO es 0,025, pero si usted no es atento y no se dio cuenta, ¿qué dice ahí? La condición de vuelo de una turbina detenida incrementa el arrastre parásito del avión al 20%. Si usted se dedicó a desarrollar de manera mecánica y no miró eso, murió ahí. Ya, el CDO es 0,03. ¿Por qué? Porque está aumentado un 20%. 0.03 más menos raíz de menos, ¿cierto? 0.8525 dividido en el 0.03 al cuadrado menos 4 por pi por el Oswald 0.8 por 9,5 asper ratio por CDO 0.03. ¿Cierto? Y ahí yo voy a tener dos RB cuadrados. ¿Cuáles son mis RB cuadrados? Me va a dar un primer RB que es de 4,4197 y el segundo RB que es de 1,2635. ¿Son esos? Verifiquen si está bien, ya por favor. Ya, esto aquí fue. ¿Ya? Esos serían los dos. Ya, y ahora, ¿qué habíamos dicho que era RB cuadrado? RB cuadrado es velocidad al cuadrado por ρ en z dividido en la carga alar. Por ende, simplemente vamos a hacer el despeje. Entonces nos queda de que la velocidad al cuadrado, ¿qué va a ser? Va a ser RB cuadrado por la carga alar dividido en ρ. Ya este es ρ z, por si acaso, a la altura. Entonces, vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar el primer RB, ¿cierto? El primer RB sería 4,4197 por la carga alar, que la había calculado delante, 734,65, dividido en la densidad a esa altura, 0.6527, y eso nos da una velocidad de 70,53 metros por segundo.
Ya, aquí, para hacerlo más simple, vamos a... Ya, y lo mismo con la velocidad 2. Sería simplemente 1.2635 por 734,65, 0.6527. Y eso me da una velocidad de 37,71 metros por segundo. Y esa es la velocidad, ¿ya?, en las cuales se hace verdadera la expresión, ¿ya?, donde el empuje requerido es igual al empuje necesario, ¿ya? ¿Y cómo se puede ver eso gráficamente? ¿Ya? Se puede ver... Ahí faltó el menos antes de en el B, en el RV cuadrado. Arriba. Ahí en cuanto menos. Ah, sí, perdón. Ahí sí, para que quede claro. Ya, ahí sí. ¿Ya? Y ahí está en la gráfica. ¿Ya? Y en la gráfica se puede ver clarito ahí qué es lo que está pasando. Miren todo el espacio que le queda al avión para poder maniobrar. Si se dan cuenta, si nosotros volamos con una velocidad que vaya entre los menos 30 y... entre los... ¿cuánto es? 37, entre los 37 y los 70 metros por segundo, ¿ya?, yo voy a generar un empuje que el motor me permite volar de una manera segura. ¿Dónde debería ir el piloto si fallara el motor a volar? Aquí abajo. ¿Se ve acá? No, lo estoy haciendo en el OBS. Aquí. ¿Por qué? Porque esa es la velocidad de mínimo arrastre. Donde yo voy a esa velocidad voy a obtener ¿qué cosa? La velocidad de mínimo arrastre me trae el coeficiente de sustentación óptimo, que me trae la eficiencia aerodinámica máxima y por ende el empuje mínimo. ¿Ya? Entonces, técnicamente, yo voy a poder volar dentro de este rango de velocidades, ¿ya? Pero si me salgo voy a caer en pérdida. Pero el punto óptimo, yo debería volar en la velocidad de mínimo arrastre. ¿Para qué? Para disminuir el empuje necesario, por ende cargar las turbinas y volar de manera más eficiente. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo estoy volando fuera? ¿Qué pasa si yo estoy volando acá? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa si estoy volando acá? ¿Qué pasa si vuelo aquí? ¿Qué pasa si yo estoy volando en ese sector de acá? Suponiendo que se pudiese. Estoy en pérdida. Muy bien. Es decir, voy a perder altitud. Voy a perder, no sé, agilidad de vuelo. No voy a poder hacer el giro tan cerrado como yo quería, sino que lo voy a tener que hacer más abierto porque creo que tengo pérdida de energía. El motor no es capaz de compensar ya la pérdida de energía. ¿Ya? Y hay distintas condiciones. Se pueden calcular las mismas ecuaciones simplemente para lo mismo. En condición de vuelo recto y nivelado, yo tengo que TA es igual a TR. S. En condición de trepada, yo voy a tener que TRS es mayor que TA. O sea, al revés. Y ahí yo tengo un exceso de potencia, un exceso de empuje. Y ahí yo voy a poder aumentar las exigencias de este para poder llegar a esta condición. Pero al llegar a esta condición con esto se conoce como trepada. ¿Ya? Y en este caso ocurre el caso contrario. ¿Ya? Ocurre el caso contrario. Necesito más de lo que podría generar, entonces tengo pérdida. Bien. Segundo ejercicio que yo creo que creo que fue el que hicieron en clase, me dijo el profe. ¿Ya? La turbina de reacción genera un empuje casi independiente de la velocidad y utilizando la aproximación de ángulo pequeño determine la máxima velocidad de vuelo a nivel de mar para un 60% de potencia y después calcular lo mismo pero a 20.000 pies de altura. ¿Lo hicieron ese? Sí. Ya, bueno, ahí está la respuesta. ¿Ya? Se cumple la proporción que a mayor altura obviamente yo voy a necesitar mayor velocidad. ¿Ya? Y el último ejercicio, que es un Boeing 747, está equipado con 4 turborreactores que generan potencia según esa ecuación. ¿Ya? Y en el vuelo el piloto ajusta el throttle máximo al 80% para no sobrecargar los motores, suponiendo un ángulo pequeño respecto a la velocidad de dirección de avance para un vuelo crucero de 30.000 pies y a una velocidad verdadera de 250 nudos. Determine el coeficiente de sustentación, el empuje requerido y obtenga la TA partido en TR, que es la
razón de oversize o empuje disponible. Y ahí están los datos. ¿Ahí por qué cambió lo de la razón de densidad? Este va a 1.5. Ah, sí, pues, pero la razón siempre va a seguir siendo la misma, o sea, va a ser... O sea, entonces cada motor igual tiene su ecuación. Sí, pues depende de la razón del bypass. Yeah. Ya en este caso decía unos turborreactores y por lo general acá también va a variar dependiendo de la razón que tenga el avión, ¿ya? Porque hay motores que son, por ejemplo, en este caso de los aviones son turbofan, pero los de bajo índice de derivación tienen un bypass más bajo que los de alto índice de derivación, ¿ya? Que al fin y al cabo es simplemente si ustedes van a la propulsión. ¿Dieron propulsión? Ya que al fin y al cabo ustedes van a tener el cuerpo del... Van a tener la entrada, que la entrada es el fan, ¿ya? Y van a tener un cuerpo principal que es el main core, ¿ya? Y este es el auxiliar core. Entonces, dependiendo cuánto aire está pasando por el aux core en función del main core, es la relación del bypass, ¿ya? Ese es el alfa o la relación de bypass, es el flujo másico que está pasando por el aux con la relación que está pasando por el main, ¿ya? Por ejemplo, los turboprop, o sea, no los turboprop, los turboshaft, ¿ya? Su relación es más baja que los turbofan, por ejemplo, ¿ya? Porque la mayoría del empuje de un turbofan lo hace el flujo que pasa por fuera, ¿ya? ¿Para qué se utiliza el flujo que va por dentro? Para hacer andar la turbomaquinaria, ya la turbina, el compresor, ¿ya? Y al fin y al cabo esa potencia de eje es la que hace girar el fan. El fan es el que empuja el flujo de aire. El flujo de aire, ya. Vamos entonces con ese ejercicio y terminamos. ¿Puedo borrar? Ya, si se dan cuenta, este es el mismo ejercicio, pero para el otro lado. Si se dan cuenta, tenemos una velocidad de crucero a 300.000 pies y nos dan la velocidad, ¿ya? Por ende, yo necesito calcular el coeficiente de sustentación. ¿Dónde está el coeficiente de sustentación aquí? En el RTW. Pero el RTW está relacionado netamente con la ecuación que está allá. Acuérdate, bueno, aquí no está, pero acuérdate que el RTW, ¿qué va a hacer? Va a ser el tau por el sigma por el tau dividido en el peso. Ah, perdón, el otro, RB cuadrado. Del RB cuadrado, ¿se acuerdan cómo era? La velocidad al cuadrado por ρ dividido en la carga alar. ¿Sí o no? ¿O no? Miren su apunte, miren su apunte. Uh-huh. Justamente, ¿ya? Ahora, ¿cómo podemos calcular eso? Fácil, ¿ya? Porque podemos apoyarnos de otras ecuaciones, ya nos podemos apoyar, por ejemplo, en la ecuación de empuje mínimo, ya definido, ya que la ecuación del empuje mínimo, ¿qué me dice? Que el empuje mínimo, ¿qué va a ser? Va a ser 2 por la raíz del CDO dividido en la raíz del pi Oswald aspect ratio por más,
el CDOL por el W. ¿Ya? ¿Y de dónde sale este TR? Sale de la igualdad de aquí. ¿Ya? ¿Y eso va a ser igual a qué cosa? Va a ser igual al peso dividido en el coeficiente de sustentación máximo. Ya, y ahí está. Ahí sale la eficiencia y de la eficiencia debería salir el coeficiente de sustentación. Entonces, vamos a calcular. ¿Ya? El RB, aquí está la expresión, acuérdense, entonces nos dan la velocidad, ¿cierto? ¿Cuánto es la velocidad? 250 nudos, ¿cuánto es eso? Se me quedó la calculadora. Así que van a tener que ayudarme. ¿Cuántos son 250 nudos? Sabiendo que un nudo son como 300 y tantos kilómetros, ¿o no? A metro por segundo, mejor. ¿Sí? 128,6. Ya, son 128,6 metros por segundo, eso todo al cuadrado, por la densidad a 30.000 pies, esa sale de la ISA. Esa sale de la ISA. ¿Qué cosa es la...? La densidad a 30.000 pies. A 80.000. 30.000. Ah, 0.4583. Todo eso por la, dividido en la carga alar, que la carga alar es el peso. ¿Dónde está el peso ahí? Tiene que estar en Newton, ya 516.400 libras, que pasarlo a Newton, sistema internacional. Dividido en la superficie alar, que la superficie alar está en... Está todo en gringo, po. Estaba todo en gringo, salía mejor hacerlo en gringo. Ya, pero no importa. Ah, ya, pero igual se puede hacer. Ya, porque la... Ya. ¿Cuántos son 516.400 libras en Newton? Son... la libra, Sí. 2.296.947. Ya, 2,29 porque no nos compliquemos. Ya. 2,29 por 10 elevado a 6 dividido en la superficie alar, que nos dan la envergadura y nos dan la superficie alar. Entonces hay que convertir para poder calcular... ¿O no? Po? La superficie alar no. 4.000, hay que convertir pie cuadrado a metro cuadrado. 371,6. Ya. 371,6. Ya, y ahí sale RB cuadrado, que no sé cuánto es. Después, ya quédate tú ahí haciendo esa cuenta. Ya después, el TA, ¿cierto? ¿Dónde sale el...? Vamos a calcular primero el RTW, ¿ya? ¿Qué va a ser? Va a ser la razón de densidades, la densidad a esa altura, 0.4583, dividido en la densidad de nivel de mar, 1.225 elevado a 1,5 por el empuje desarrollado por cada uno. Hay que convertir de nuevo los 300.000 libras, hay que convertirlo a Newton. 1,5
Ya, 1.23. Ya, perfecto. ¿Y ahora cuánto son 300.000 libras en Newton? Me perdí. ¿Por qué estamos sacando el RB? Porque con el RB, ¿ya? Con el RB vamos a obtener el valor del empuje, ¿ya? Y con ese vamos a ir a esta ecuación y vamos a despejar el coeficiente de la eficiencia máxima. Y con eso vamos a sacar el coeficiente de sustentación. Porque acuérdate de que con esto es lo mismo que CL partido en CD. Y al ser máximo esto es CDO. Voy a usar el coeficiente de sustentación. Ya, porque ¿qué no te dan? Ah, no, pues no es necesario calcular el RTW. Con ese mismo valor puede salir. Con el RB sale. Sí. La RB tiene velocidad, densidad, el peso y el área. La superficie alar. Pero ahí solamente necesitamos el peso del avión, la sustentación, el arrastre, que es lo que no tenemos. ¿Cómo? Porque ahí para calcular, queremos sacar. Oye, primero el coeficiente de sustentación. Queremos sacar como el valor de L. Sí, pues. Ya. Sí, eso. Eso más que nada. Aquí. Ya, porque ahí está el peso, ahí está el CDO, ahí está todo. Y ahí sale el coeficiente de sustentación. Y el empuje requerido sale al reemplazar ese valor acá. Y ahí está la razón de oversize. Ya. Entonces ahora, al calcular acá, ¿cierto? Nos va a quedar de que, si se dan cuenta, al hacer esto de aquí, claro, si yo divido por el peso, me va a quedar 1 partido en LD max, va a ser igual a qué cosa? A 2 raíz del CDO dividido en... ahí. Ahí me lleva el peso. Y ahí me debería dar la eficiencia aerodinámica. ¿Cuánto sería eso? Va a dar un número, raíz de 0,03 y por el pi, por el Oswald, por el aspect ratio. Bueno, el aspect ratio no está ahí, entonces acuérdense. La superficie alar. Me alegra que no haya fallado la cámara. ¿Cuánto es entonces la eficiencia aerodinámica máxima? Muy bien, muy bien.
¿Cuánto les dio a ustedes, chiquillos? Bueno, el Asper ratio es... el Asper ratio es adimensional, entonces era más fácil hacerlo en gringo, ¿no? Ahí era 150 al cuadrado dividido en 4000. ¿A cuánto les dio eso entonces? ¿Cuánto da el...? Me dio 5,9. Ya, sí. 5,9. Y ahora se lo multiplican por el CDO y da el coeficiente de sustentación. ¿Ya? Porque acuérdense que en condiciones ideales entonces si lo teníamos máximo, esto se convierte en CDO. Ya, y ahí está, entonces sería 5,9 por el CDO. Y eso es el CL. 5,17. Ya, y ahí después, al multiplicar, ya para calcular el empuje requerido, simplemente, acuérdense, hay que simplemente calcular todo esto y la razón entre eso y eso es la razón de over 6. Eso era todo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende bien? Ya, así que esa fue la práctica, ya para que no la hagamos tan larga, ¿ya? Así que esto, ¿les queda alguna duda? Pero lo más importante, según yo, es las suposiciones que hicimos al principio y los ejercicios, ya, pero no tiene ninguna complejidad. Ya, así que eso, cuídense, que estén bien. Aquí están todos los chiquillos, los que vinieron a clase, así que ahí está. Saludos, chiquillos. Ya, así que va a quedar grabada aquí la clase, cuídense y que estén bien. Chau.